Hola, ¿qué tal? Nosotros vamos a presentar en lo que es la unidad 4, que son los fundamentos de programación lógica. La programación lógica es un tipo de paradigma de programación dentro del paradigma de programación declarativa. El resto de sus paradigmas de programación dentro de la programación declarativa son programación funcional, programación con restricciones y programas DSL e híbridos. Tema 4.1. Repaso de la lógica de primer orden. La lógica de primer orden, también llamada lógica predicativa, lógica de predicados o cálculo de predicados, es un sistema formal diseñado para estudiar la inferencia en los lenguajes de primer orden. Una fórmula lógica de primer orden está definida sobre algunas constantes y variables. Una fórmula en lógica de primer orden está definida sobre algunas constantes y predicados. Las fórmulas de la lógica de primer orden se construyen usando conectivos lógicos, paréntesis, relación binaria, variables y cuantificadores. Tema 4.2. Unificación y resolución. El método de resolución es un intento de mecanizar el proceso de deducción de forma eficiente. Las demostraciones se consiguen utilizando el método refutativo, es decir, lo que se intenta es encontrar contradicciones. Podemos definir la unificación como un procedimiento de emparejamiento que compara dos literales y descubre si existe un conjunto de sustituciones que los haga idénticos. Tema 4.3. Cláusulas de Horn y resolución SLD. En lógica proposicional, una fórmula lógica es una cláusula de Horn si es una cláusula con un máximo de un literal positivo. Se llaman así por el lógico Alfred Horn, el primero en señalar la importancia de estas cláusulas en 1951. Una cláusula de Horn con exactamente un literal positivo es una cláusula definite. En álgebra universal de las cláusulas definites resultan como cuasi identidades. Una cláusula de Horn con ningún literal positivo es a veces llamado cláusula objetivo o consulta, especialmente en programación lógica. Resolución SLD. La resolución general es un mecanismo muy potente de demostración, pero que contiene un alto grado de indeterminismo. Tema 4.4. Programación lógica con cláusulas de Horn. La aplicación de refutación por resolución en cláusulas de Horn es un mecanismo ampliamente utilizado. El lenguaje de programación Prolog se basa en este tipo de cláusulas y los programas implementados en él se denominan programas lógicos definidos. Tema 4.5. Semántica de los programas lógicos. Para empezar, semántica proviene de un vocablo griego que quiere decir significativo. En pocas palabras, se trata de aquello perteneciente o relativo al significado de las palabras. La semántica no es más que la parte de la lingüística que estudia el significado de una expresión lingüística. En base a esto podemos decir que la semántica lógica se encarga del análisis de los programas lógicos de significado. En ese sentido, se involucran las variables, constantes y predicados, igual que las reglas, para hacer dicho estudio. (4.6) Representación clausada del conocimiento. La representación clausada del conocimiento se puede referir a representaciones pensadas para el procesamiento por ordenadores modernos y representarlas mediante cláusulas que permiten a los ordenadores sacar conclusiones de conocimiento previamente almacenados. Para iniciar, una cláusula es una disyunción, es decir, una separación de cualquier número de fórmulas atómicas afirmadas o negadas. Estas cláusulas deben representar todo el conocimiento necesario para resolver un problema. Existen tres tipos de cláusulas: son los hechos, las reglas y las consultas. Para que un programa experto reconozca enunciados, esto debe ser convertido en cláusulas o reglas para que sean entendidas por el sistema y arrojen un resultado final. Tema 4.7. Consulta de una base de cláusulas.
Como ya hemos visto, una consulta es una cláusula. Y la consulta es una forma de buscar y recopilar información de una o más tablas para conseguir información detallada de una base de datos. Al ser creada, se definen las condiciones específicas de consulta. Una cláusula son condiciones de filtrado para manipular datos. Dentro de las cláusulas podemos mencionar las siguientes. From, que especifica de dónde se va a obtener los datos, de qué tabla. Utiliza el comando de consola select, update y delete. Where, esta cláusula define las condiciones de filtrado de los datos. Group by, la cual agrupa la información y se utiliza junto con el comando select. Heading, en estas se especifican las condiciones que debe satisfacer cada grupo y es por ello que siempre va a ir acompañada por group by y por lo tanto de un select. También está order by, que ordena la información consultada bajo un cierto orden. La sintaxis básica de esta cláusula es select, con la selección del tipo, la selección de donde se va a obtener información, from, de qué tabla, where, la condición de búsqueda, group by, la expresión de grupo, heading, la condición de otra condición de búsqueda, el order by, la expresión de orden, ya sea de forma ascendente o descendente. Dentro de las cláusulas también existen operadores condicionales que básicamente, como su nombre lo indica, condicionan la consulta. Tenemos tres, que es el AND, es el OR y es el NOT. AND se traduce como conjunción y siempre será verdadero cuando ambos operadores sean verdaderos. OR, que el contrario de AND, es disyunción y por ende su resultado será verdadero cuando uno o más operadores es verdadero. NOT, el cual es negación y opera sobre un solo operando y devuelve el valor contrario. También existen los operadores de comparación, que de igual forma son operadores lógicos como los condicionales, pero devolverán un valor booleano, es decir, verdadero o falso. Estos operadores comparan el valor de dos valores y determinan la relación existente entre ambos. Entre ellos está between, que determina la existencia entre un intervalo de valores. Like, el cual solo se aplica con valores tipo cadena y se utiliza para encontrar registros coincidentes con un patrón modelo. In, que compara un conjunto de valores. Is, que compara dos valores lógicos que son iguales. Está igual que, el mayor que, menor que, distinto de, igual mayor que, o igual o menor que. Tema 4.8. Espacios de búsqueda. Cuando se resuelve un problema, se busca la mejor solución entre un conjunto de posibles soluciones. A este conjunto de soluciones posibles para un problema dado se le conoce como espacio de búsqueda. Cada punto en este espacio de búsqueda representa una posible solución. Y cada posible solución se le puede asociar un valor que indicará cómo de buena es la solución para el problema. Así, un algoritmo genérico devolverá la mejor solución de entre todas las posibles que tengan un momento dado. Existen muchos métodos que se usan para la búsqueda de una solución válida, pero no necesariamente obtienen la mejor solución. Solo por mencionar, se encuentran los algoritmos de escalada, backtracking, búsquedas ciegas y algoritmos genéticos. En optimización, el espacio de búsqueda se refiere al dominio de una función a ser optimizada. En el caso de los algoritmos de búsqueda que manejen espacios discretos, se refieren al conjunto de las posibles soluciones candidatas a un problema. Programación lógica con números, listas y árboles. Números naturales. Una posible codificación de números naturales en programación lógica se basa en la siguiente definición. El 0 es un número natural. Si x es un número natural, entonces s de x, siguiente de x, también es un número natural.
En Prolog, los objetos numéricos pueden corresponder a tipos integer o float de C. Para realizar operaciones numéricas, se tiene el predicado is, que se comporta como una asignación en lenguaje imperativo. Así, el objetivo x is expresión será verdadero cuando x unifique con el resultado numérico de evaluar la expresión. Listas y árboles. Una lista es una estructura muy común de datos en programación no numérica. La lista está ordenada como secuencia de elementos que pueden tener cualquier extensión. El ordenamiento significa que el orden de los elementos se presenta en una secuencia de materias. Los elementos de una lista pueden ser constantes, variables, estructuras e inclusive otras listas. Las listas pueden representar cualquier tipo de estructuras que puedan ser requeridas en computación simbólica. Las listas pueden representar árboles, gramáticas, ciudades, mapas, programas de computación y entidades matemáticas como grafos, fórmulas y funciones. Las listas pueden ser representadas como un tipo especial de árbol. Una lista puede ser una lista vacía y no tener elementos, o puede ser una estructura que tiene dos componentes, cabeza y cola. El final de una lista es comúnmente representado como una cola, que es el conjunto de la lista vacía, la cual se describe como dos corchetes vacíos. La cabeza y cola de una lista son los componentes de un functor denominado punto. .10. Control de búsquedas en programas lógicos. El predicado signo de admiración, que se lee como corte, proporciona control sobre el mecanismo de backtracking de programación lógica. Siempre tiene éxito, pero tiene el efecto lateral de podar todas las selecciones alternativas en el nodo correspondiente en el árbol de búsqueda. Este es un predicado metalógico o extralógico. Es un predicado que afecta al comportamiento operacional de programación lógica. Es en cierto sentido un predicado impuro, ajeno a la lógica, pero es un predicado muy útil, casi fundamental para el programador de programación lógica. ¿Cómo opera el corte? Cuando se resuelve un objetivo P con una cláusula de la forma P, Q1, Qn, corte, R1, Rm, programación lógica intenta resolver los objetivos Q1, Qn normalmente, haciendo backtracking sobre cada uno de ellos si es necesario. .11. Manipulación de términos, predicados metalógicos. El primer mecanismo que se tiene es el signo de igual, que utilizamos para unir los términos. El operador igual entre 2 se satisface cuando sus dos operandos son términos literalmente iguales. La diferencia es que un solo signo de igual con la de dos signos de igual es que no forza la unificación. El operador igual con dos diagonales a los lados es la negación del operador anterior y se satisface cuando sus operandos son términos literalmente diferentes. Existen operadores para el chequeo de tipos de términos. Se pueden usar para manejo de errores. El predicado var (1) se satisface cuando su argumento es una variable no unificada. Non-var (1) es su negación, o sea, nada más se le agrega el non. La construcción sirve para pasar nombres de predicados como argumentos, como este ejemplo.